Al paso del tiempo, en México, han existido criminales que por sus crueles actos han dejado huella en su historia y que, hasta el día de hoy, siguen impactando a la sociedad por lo extremo, cruel y aberrante de sus actos. Si bien en México se dan a diario asesinatos, secuestros y otro tipo de crímenes, es raro que se den muy seguido asesinos de este calibre, como los que se mencionarán más adelante, los cuales son catalogados como asesinos seriales. Así que, sin más preámbulo, pasemos a desempolvar hoy, en el closet del crimen, los 7 criminales mexicanos más sanguinarios de toda su historia. Comencemos por mencionar que el orden de este top no tiene importancia en cuanto a cuál o quién fue el peor. Todos los que serán nombrados cometieron crímenes atroces, que los hace acreedores a estar en este terrible conteo. Número 7. Gregorio Cárdenas, alias Goyo. Él fue mejor conocido como el estrangulador de Tacubaya. Cometió sus crímenes en 1942. Sus víctimas en su mayoría fueron prostitutas y una desafortunada compañera de escuela. Primero, mantenía relaciones sexuales con ellas. Después, las ahorcaba y para culminar, las enterraba en el patio de su casa. Fue internado por su madre en un hospital psiquiátrico y en este confesó sus crímenes. Después de ello fue preso en la prisión de Lecumberri, donde asistió a clases de psiquiatría. Recibía visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras e incluso tenía licencia para salir cuando quisiera. Obtuvo su libertad en 1976 por un indulto del entonces presidente Luis Echeverría. Y ese año, la Cámara de Diputados le rindió un homenaje por ser un ejemplo de readaptación social, ya que durante su estancia en prisión aprendió el Código Penal y se convirtió en abogado de otros internos. Todo un personaje, don Goyo. Y bueno, dejamos a tu criterio el creer si se redimió o no de sus terribles actos. Número 6. Macario Alcalá Canchola, mejor conocido como el Jack mexicano. Fue sospechoso de matar al menos a 12 prostitutas, pero solo se le pudo comprobar 2 homicidios. Sus crímenes comenzaron en la década de los 60, en la Ciudad de México. Fue detenido por el crimen de una mujer de nombre Julia, quien fue hallada muerta en un hotel en septiembre de 1962. En el espejo, Macario dejó un recado escrito con lápiz labial que decía: "Soy el Jack mexicano", y retó a Cueto. Se refería a Luis Cueto Ramírez, quien era general y jefe de la policía en ese entonces. Para su mala suerte, ese mismo mes fue detenido, llevado a prisión y condenado a una pena de 60 años. Cabe mencionar que desde muy joven dio señas de su mal comportamiento, ya que trabajó como policía preventivo, pero fue dado de baja al poco tiempo por abuso de autoridad. Número 5. José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero. En su momento fue uno de los casos que más consternó y escandalizó a la sociedad mexicana. Incluso fue conocido a nivel internacional. José Luis Calva fue el responsable y fue acusado del homicidio de 3 mujeres, las cuales eran su actual pareja, Alejandra Galeana Garavito, quien tenía 32 años y era madre de 2 hijos, a la cual había descuartizado y de quien únicamente se encontró el torso en el refrigerador de su casa. Su exnovia, Verónica Consuelo Martínez Casarrubia, a quien se encontró descuartizada en las inmediaciones de Chimalhuacán, en Estado de México, y una prostituta que fue encontrada descuartizada en Tlatelolco, quien era mejor conocida como la Jarocha o como la Costeña. Lo más escalofriante de este caso es que se comprobó que comía parte de los cuerpos de sus víctimas, ya que al momento de registrar su casa, en el sartén se encontraron restos de carne que se presume pertenecían a Alejandra y un plato con cubiertos con un limón encima, lo que hace presumir a las autoridades que las consumió, por lo cual
fue llamado el caníbal de la Guerrero o el poeta caníbal. Aparte de ser el caníbal de la Guerrero, fue también porque vivía en la Ciudad de México en la colonia Guerrero. Calva fue detenido el 8 de octubre del 2007 y murió el 11 de diciembre de ese mismo año, tras suicidarse en una celda de la cárcel con su cinturón. Al menos esa es la versión oficial, pero su hermana comentó que al ir a reconocer el cuerpo de Calva Cepeda, encontró anomalías como marcas de tortura y una presunta violación de parte de los internos, quienes supuestamente le habían metido un palo por el ano y le destrozaron los genitales. También confesó que el cinturón con el que su hermano se había suicidado no correspondía a uno de él. Además, dijo que José Luis Calva, antes de morir, se había vuelto loco. Mirándola, decía: yo soy el caníbal. ¿Habrá sido locura, arrepentimiento o un poco de los dos, incluido con la verdad? Número 4. Raúl Ocí el Marroquín, alias el Sádico. Él solía secuestrar a sus víctimas. Todos eran homosexuales, a quienes ahorcaba, descuartizaba y posteriormente abandonaba los cuerpos en maletas, por lo regular en las inmediaciones del Metro Chabacano y la colonia Asturias, en la Ciudad de México. Si quieres conocer un poco más de su historia, en la caja de descripciones dejaré el link para que veas el video de CDC relacionado a este cruel criminal. Fue detenido en el 2006 y condenado a 288 años de prisión. Número 3. Las hermanas González Valenzuela, las Poquianchis, María Luisa, Delfina, María de Jesús y Carmen González Valenzuela, las cuales nacieron en El Salto, Jalisco, quienes esclavizaron y asesinaron alrededor de 150 personas, la mayoría de ellas prostitutas que trabajaban para ellas en sus burdeles, el primero situado en Guadalajara y el segundo en León, Guanajuato, a donde se movieron para no levantar sospechas ante las autoridades. En su juventud, las hermanas trabajaron de obreras en una fábrica donde percibían sueldos miserables, pero al morir sus padres recibieron una modesta herencia que ocuparon para abrir un prostíbulo y así comenzar con sus crueles crímenes. Reclutaban a muchachitas de bajos recursos con engaños y las obligaban a dar sexo servicio. El 6 de enero de 1964 fueron detenidas después de que una de las víctimas se escapase y las denunciara. Entonces las autoridades realizaron las investigaciones correspondientes y al acudir a un allanamiento en la casa de estas hermanas, encontraron un pequeño cementerio con restos humanos de todas sus víctimas, en los cuales se encontraban restos de hombres, mujeres y bebés. Fueron arrestadas y acusadas de homicidio, lenocidio, tráfico de personas, crimen organizado, aborto espontáneo, corrupción de menores y soborno. Recibieron la pena de 40 años de prisión. Sin embargo, 2 de ellas murieron tras las rejas antes de obtener su libertad. Actualmente las 4 hermanas se encuentran fallecidas. Su terrible historia inspiró a Jorge Ibargüengoitia para escribir su novela Las Muertas, que sirvió de guión para la película de nombre Las Poquianchis, estrenada en 1976 y dirigida por Felipe Casals. Protagonizada por Diana Bracho, María Rojo, Manuel Ojeda, Gonzalo Vega, Tina Romero, Ana Ofelia Murguía, Patricia Reyes Espíndola y Salvador Sánchez. Es una película cruel y cruda que queda corta a todo el mal que hicieron estas mujeres. En el 2011 hubo un capítulo de Mujeres Asesinas México llamado Las Cotuchas Empresarias, haciendo referencia a este caso. Número 2. Juana Barraza Samperio, la Mata Viejitas. Juana nació en Hidalgo, Estado de México, el 27 de diciembre de 1957. En un tiempo, fue una deportista que practicó la disciplina de la lucha libre bajo el seudónimo de la Dama del Silencio.
pero nunca triunfó. El primer asesinato atribuido a la Mataviejitas fue cometido a fines de los años 90, aun cuando la serie de asesinatos comenzó presuntamente el 17 de noviembre del 2003. Se ha estimado que el número total de sus víctimas es de entre 42 y 48 personas, viejitas en su caso. Fue encontrada culpable de cometer 12 robos y 16 asesinatos de personas de la tercera edad, cometidos entre 1990 y el 2006 en la Ciudad de México. El 25 de enero del 2006 fue arrestada huyendo del hogar de una de sus víctimas, Ana María de los Reyes Alfaro, de 89 años de edad, a quien estranguló con un estetoscopio. Su forma de operar era entrar a la casa de sus víctimas, haciéndose pasar por enfermera. Después de ganar un poco de su confianza, las mataba, robaba lo que podía y huía. Ella admitió ser culpable del asesinato de Ana María de los Reyes y declaró que su motivo para matar había sido el rencor acumulado hacia su madre por sus malos tratos en su niñez y adolescencia. El 31 de marzo del 2008, el juez 67 de lo penal la encontró culpable por 16 cargos de homicidio y robo agravado. Fue sentenciada a 759 años de prisión. Actualmente sigue en la cárcel, en el penal de Santa Marta, Acatitla. En algunas entrevistas que ha concedido, se dice ser inocente. Un dato curioso acerca de este caso: siempre vestía de rojo cuando cometía sus crímenes. Número 1. Andrés Filomeno Mendoza Celis, mejor conocido como el feminicida de Atizapán. Este es un caso muy reciente y muy sonado, que al igual que los casos anteriores, escandalizó a la sociedad mexicana, ya que actualmente el tema del feminicidio está en boca de todos y México es un país con alto grado de violencia hacia la mujer, que en lugar de disminuir va en aumento. Tan solo en el 2021 se incrementó un 7.1% y en lo que va de este 2022 aumentó 121%, según cifras oficiales. Desde el 2015 hasta enero de este año, se han registrado 5.790 víctimas de feminicidio en México, la expresión más grave de violencia contra las mujeres, según datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El asesino, más bien feminicida, Andrés Filomeno Mendoza, nació el 29 de noviembre de 1947 en Atizapán, Estado de México. Es denominado como el feminicida de Atizapán y es un asesino en serie que se encuentra bajo investigación por al menos 19 feminicidios, aunque se cree que su número real de víctimas podría llegar a ser de 30 o más. Fue arrestado el sábado 15 de mayo del 2021, cuando se lo encontró infraganti con el cadáver descuartizado sobre una mesa de una mujer de 34 años de nombre Reina González Amador, que había sido reportada como desaparecida el 14 de ese mismo mes por su esposo Bruno Ángel Portillo, quien fue el que encontró su cuerpo al entrar a la fuerza a la casa del hombre. La casa estaba ubicada en la colonia Lomas de San Miguel. Además, adentro del lugar se encontraron credenciales de INE, ropa, zapatos, maquillaje y bolsas de varias mujeres, así como grabaciones en cassettes donde Andrés cometía los asesinatos. Una libreta con la lista de varios nombres de mujeres, siendo estas sus posibles víctimas. También conservaba cabello y rostros desollados. Solía comerse y enterrar lo que quedaba de las mujeres que asesinaba, dicho por él mismo, cometiendo estos crímenes por años. De acuerdo a algunas declaraciones de sus vecinos, el hombre no soportaba el desprecio y desinterés que recibía por parte de las mujeres jóvenes, mientras que otros lo describen como un hombre tranquilo que no molestaba a las mujeres. El hombre confesó en los interrogatorios que conoció a todas sus víctimas en bares ubicados en Tlalnepantla,
a excepción de Reina. Todas ellas trabajaban en ellos y él los frecuentaba. Convivía con ellas para después invitarlas a su casa con la intención de tener sexo, para posteriormente consumir bebidas alcohólicas. Después las asesinaba a pura cuchillada. Actualmente se encuentra recluido en el penal de Tenango del Valle, ubicado en el Estado de México, donde ya fue encontrado culpable de uno de los feminicidios que se le imputan y está a la espera de sentencia. Así concluimos este terrible top, lleno de maldad, sadismo, frialdad y mucha muerte. El Closet del Crimen te agradece por haber escuchado esta terrible narración. Si el video te gustó, por favor regálanos un like y compártelo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. En CEDC te deseamos una excelente noche. Suscríbete.